He viajado por todo el mundo los últimos 2 años. He visto ciudades como Beijing ahogadas por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En India conocí granjeros cuyas cosechas fueron literalmente lavadas. En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen rápidamente, más allá de las predicciones de los científicos. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje, absolutamente, me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Jennifer Araque. En esta oportunidad vengo a hablarles de algo que a mí en lo particular me encanta investigar y analizar, lo cual es el calentamiento y la contaminación ambiental. Este video está inspirado y basado en la película presentada por el autor Leonardo DiCaprio, la cual pueden conseguir en National Geographic. En esta, Leo muestra la realidad y la gravedad de lo que está pasando en el planeta Tierra. En el film, Leonardo viaja a diferentes partes del mundo en búsqueda de la verdad absoluta al respecto de este tema. Habla con diferentes personas y escucha diferentes versiones. Pero de esto hablaremos un poco más adelante, pues quisiera compartirles un poco de información previa para podernos instruir al respecto, ya que creo que es importante que estemos informados al respecto de lo que está pasando en nuestro planeta Tierra en las últimas décadas, en los últimos años. Vamos a partir de lo que sería el movimiento ambiental. ¿Cuánto conocemos de esto? Los movimientos ambientales, también denominados ambientalistas, ecologistas, ambientalismo o ecologismo, son parte de los nuevos movimientos sociales surgidos en la segunda mitad del siglo XX. Consisten y se caracterizan por la diversidad de los integrantes que concluyen en ellos. Preocupados por problemas ambientales específicos. Estos grupos pueden ser desde personas y grupos sin afiliación organizativa o organizaciones con diversos grados de formación, e incluso algunas definiciones incorporan a partidos políticos, principalmente partidos verdes. A finales del siglo XIX, principalmente en Estados Unidos, surge el conservacionismo o proteccionismo, basados en la idea de proteger espacios naturales vedados a la actividad humana. Paralelamente, emerge la idea de una coordinación internacional para la protección de la naturaleza, especialmente en algunas especies y paisajes. Las redes y las relaciones entre conservacionistas de diferentes países consolidaron en 1948 la formalización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Qué papel cumple Leonardo DiCaprio en el documental? Leonardo DiCaprio muestra todo su compromiso con la humanidad, esta vez actuando como periodista de investigación en una situación de la vida real que sufre el planeta, ante el impacto que viene generando el cambio climático. Antes de que sea tarde, en este documental, Leonardo DiCaprio relata la experiencia que le dejó conocer a personas que apoyan y que se oponen a cooperar con las industrias que causan la contaminación en diversos países. Por otro lado, tenemos la pregunta: ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global se constituye por la absorción de energía solar por parte de la Tierra. La Tierra, al calentarse, desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve y la consecuencia es el recalentamiento de la misma. No obstante, aunque el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la Tierra, ¿por qué se habla de un cambio climático como consecuencia de este efecto invernadero? Esto explica al pensar que ha habido un aumento gradual y desorbitado de la subida de la temperatura en la atmósfera y océanos. ¿Cuáles son las principales consecuencias de este calentamiento global?
La glacióloga Taiwa Wong de la Universidad de Colorado en Estados Unidos afirma en un artículo publicado en la revista Science que los glaciares de todo el mundo están desapareciendo y que el derretimiento del hielo contribuye a aumentar el nivel del mar, lo que puede causar desplazamiento de millones de personas. La sequía. El aumento de las temperaturas es responsable de la escasez de lluvias y de la sequía. La sequía supone degradación en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, secas como consecuencia del ambiente, del cambio en el clima y de la actividad humana. En España, en el año 2017, fue uno de los años más secos desde 1965, ya que las precipitaciones fueron inferiores a otros años en un 20%. En África, la situación es muy grave. En el año 2009, en el Cuerno de África, se produjo una de las mayores sequías en la historia y más de 2 millones de personas fueron y tuvieron que abandonar sus casas en la capital de Somalia. La hambruna produjo la muerte de 250.000 personas. Por otro lado, tenemos la desaparición de especies animales y vegetales. El deshielo de los glaciares y el aumento de la temperatura afecta a numerosas especies, animales y plantas, especialmente al oso polar, que ve disminuir su hábitat y desaparece su forma de vida. Inundaciones. El aumento del nivel del mar y la subida de la temperatura suponen un incremento de las precipitaciones en determinados lugares, en los que se producen inundaciones y muchas de estas ciudades costeras en todo el mundo se encuentran en planicies situadas bajo el nivel del mar, por lo que el riesgo de inundación es muchísimo más alto. Incendios forestales suponen un peligro no solo para animales y las plantas, sino también para el ser humano. Debido a la liberación de dióxido de carbono, esto genera consecuencias para la salud. La contaminación del aire que se deriva del calentamiento global puede producir consecuencias adversas en nuestra salud, como problemas respiratorios e infecciones. Como ves, las consecuencias del calentamiento global son muy importantes y está en nuestras manos frenar el deterioro de nuestro entorno. En el film se presentan acuerdos como el Acuerdo de París. Este es un tratado internacional sobre el cambio climático, jurídicamente vinculante. Fue aprobado por 196 partes del COP21 en París el 12 de diciembre del 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Su objeto es limitar el calentamiento mundial y muy por debajo de los 2 grados, preferiblemente a 1,5 grados centígrados. En comparación con niveles preindustriales, para alcanzar este objetivo de temperatura a largo plazo, los países proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr en el planeta un clima neutro para mediados del siglo. Dicho evento, donde Leonardo fue el mensajero de la paz de la ONU y dio un discurso de 3 minutos. Seguimos con una pregunta que se presenta en el documental y es: ¿qué pasa si aumenta 1 grado centígrado el calentamiento global? Con un aumento de la temperatura del planeta a 2 grados centígrados de la superficie terrestre sufriría estos cambios. Por ejemplo, de tundra a bosque, lo que supondría desajustes irreversibles en la flora y la fauna. Si el aumento es de 1,5 grados, este riesgo se reduce al 4% del área terrestre. Además, a mayor temperatura, mayor aumento en el permafrost del Ártico, que se descongelaría entre un 35 y un 45% con una subida de 2 grados centígrados, reduciéndose al 21 en caso de que el aumento de la temperatura del planeta que padezcamos sea de 1,5 grados centígrados. Que se exceda con una variación de a menos medio grado no tendrá el mismo impacto en todas las áreas ni entornos del planeta.
y en algunas ocasiones consecuencias del calentamiento global, como la desaparición de especies, serán factores irrecuperables antes de lo que habrá posibilidad de reaccionar. Es decir, que si no tomamos manos a la obra y se empiezan a hacer cosas realmente palpables y eficaces, de verdad se va a producir un daño irreversible. Y lo más probable es que después de que pase cierto tiempo nos vayamos a arrepentir. ¿Qué consecuencias tiene el derrame de los combustibles fósiles? Para producir la energía, todos estos combustibles fósiles se someten a combustión, liberándose así gases como el benzopíreno, el dióxido de carbono, el ácido de azufre, el óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Estos gases son emitidos hacia la atmósfera. Como consecuencia, se potencia el efecto invernadero, la lluvia ácida. Se da un aumento de la temperatura media del planeta. Esto se conoce como el calentamiento global, el deshielo de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar. Incremento de lluvias torrenciales, mayor frecuencia de huracanes, aumento de sequías y también inundaciones, contaminación del suelo, del aire, de aguas, de superficies y aguas subterráneas. Acontecimientos que yo destacaría del documental. Vi muchas discusiones que quedan muy bien expuestas en las conversaciones, por lo menos. Hubo una entre Leo y Sunita. Ella es la activista política de India. India tiene, por un lado, 300 millones de personas sin acceso a electricidad. Por otro lado, tiene una de las 5 reservas de carbón más grandes del mundo. El carbón es una fuente de energía barata para producir electricidad, pero es lo más contaminante en términos de emisiones de CO2. No solo visita lugares, sino diversas personas, entre ellas el Papa Francisco, que expresa su preocupación al respecto. El presidente de ese momento, Obama, Al Gore, de estas y de cada una de ellas, estas conversaciones se sacan reflexiones interesantes. Honestamente, disfruté mucho de esos diálogos. Como comunidades afectadas, podemos encontrar la Chad. Es considerado como el país más vulnerable del planeta, según los estudios de la Universidad de Notre Dame. El enlace externo se abre a una ventana nueva sobre la vulnerabilidad por país debido a que ha sufrido inundaciones, ha aumentado la enfermedad y los enfrentamientos militares, y además hay hambruna que afecta a todo el país. Somalia. Debido a las sequías y a los problemas políticos, el país espera que durante el año más de 8 millones de somalíes puedan sufrir hambruna. Estas cifras son aterradoras. Siria. Tras una década de guerra, la sequía y el terremoto de febrero del 2023 han provocado que el país de Oriente Próximo sea considerado como uno de los países con mayores problemas para enfrentar los problemas derivados por la crisis climática. De verdad que cada uno de estos acontecimientos que cada vez suceden y con más grado de preocupación y que no se haga nada al respecto, porque no se vea lo que realmente se está haciendo y la rapidez con la que hay que actuar, porque no solo son 4 países, está en juego toda la humanidad. Y no obstante con eso, República Demócrata del Congo es otra comunidad con más de 100 grupos armados compitiendo por el control del país. Múltiples enfermedades como la malaria y el ébola han afectado grandes partes del mismo. La hambruna ha aumentado aún más por el incremento de inundaciones durante los últimos meses. Afganistán. Desde la última vuelta del poder del régimen talibán, la ayuda internacional ha desaparecido por completo. Es un contexto donde el país lleva con problemas de sequía 3 años,
mientras que en el resto de Afganistán sufren inundaciones. Sudán del Sur es otro país afectado o otro de los países más afectados. República Centroafricana. La crisis política ha derivado en grandes problemas de salud, con enfermedades como la meningitis o la malaria afectando a la población. Pero la mayor preocupación viene en relación con el agua potable, debido a que se han encontrado enfermedades como el cólera en sus reservas. También se encuentra Nigeria y Etiopía. La sequía afecta actualmente a 24 millones de etíopes, en lo que es el sexto año sin temporada de lluvia. 6 años consecutivos sin temporadas de lluvia. Es demasiado tiempo. ¿Qué podemos decir o cuáles serían las consecuencias de la liberación de carbono a la atmósfera? Es muy sencillo. Las emisiones excesivas de este gas incoloro, inodoro y compuesto por oxígeno y carbono son una de las principales causas del calentamiento global, un problema causado por la actividad humana, por nosotros, y agravado por la larga pervivencia del CO2 en la atmósfera, la contaminación, el transporte, algunas actividades económicas y la deforestación son las principales causas de emisión de gas, lo que a su vez hace que aumente el nivel de contaminación de nuestro planeta. El efecto invernadero, la concentración de CO2 se ha incrementado en más del 30%, es decir, es el gas de mayor influencia, responsable del 70% del calentamiento global y del calentamiento de la Tierra. Son cifras sumamente elevadas. Este efecto invernadero genera grandes impactos ambientales, como el incremento del nivel del mar, tormentas más intensas, aumento de sequía, entre muchas otras. También hay impacto en los océanos. El CO2 también llega al océano, incrementando la acidificación de las aguas, lo que ocasiona que los animales con conchas o corazas hechas de carbono de calcio, como los caracoles, pierdan parte de su esqueleto. Todos estos acontecimientos están siendo producto de quizás un mal manejo de las riquezas que tenemos nosotros actualmente en nuestro planeta Tierra. De verdad les invito a ver el documental porque está muy bien explicado. La forma en la que se elaboró el documental desde el principio hasta el final explica perfectamente las causas, la consecuencia y lo que puede pasar si no se toman cartas en el asunto. Les invito a leer más sobre este tema. Los invito a tomar conciencia porque es algo que debemos preocuparnos ahora, que debimos preocuparnos hace mucho tiempo, pero nunca es tarde. O no, va a ser tarde, pero aún no lo es. Aún no es tarde, aún podemos tomar conciencia de